En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bueno, les voy a traer ahora a colación unos insultos que fueron contra mi persona y contra Santiago Alarcón, pero el objetivo no es hablar de esta persona que insulta. El objetivo es hablar de otro tema. Pero no voy a mostrárselos en pantalla porque me parece a mí que no quiero hacerle propaganda a este canal. Me parece que lo sigue muy poca gente a este canal y no me parece que valga la pena hacerle propaganda. Mis moderadores me mandaron un clip de 4 minutos, más o menos, donde hay una señora que me insulta y me insulta por alguna de mis declaraciones. Y me dijeron, bueno, estaría bueno que usted, padre, reaccione a estos insultos. En realidad no me parecía que valía la pena, entonces medio que la dejé pasar y bueno, y ahora me insisten con esto, pero no voy a mostrarlo en pantalla porque no quiero hacerle propaganda a este canal, no me parece que ni valga la pena, ¿no? O sea, preferible que escuchen la voz de esta persona y no escuchen en todo caso, no vean su cara ni vean su canal, porque no queremos hacerle propaganda a personas que por ahí difunden odio y veneno contra el catolicismo, ¿no? Pero escuchen que esto es interesante. Era un video de 2 minutos que me lo mandaron los moderadores y nos pegaban con un caño, ¿no? Pero yo lo que dije, un católico bien formado jamás se va a hacer protestante. O sea, es más fácil que un católico bien formado se haga ateo que se haga protestante. Y eso yo lo pienso, ¿no? Ahora, no quise decir que el ateísmo es mejor que el protestantismo, porque el protestantismo, mal que mal, cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en la Trinidad, es peor el ateísmo. Pero para un católico bien formado, es más lógico hacerse ateo que hacerse protestante. Porque yo digo, si me voy al infierno, me voy bien, digamos, ¿no? O sea, si voy a abandonar la fe por ser hereje, no, prefiero ser ateo. Ese es el punto. No sé qué. Miren, me van a perdonar esta palabra, pero ya tengo mucho que no escucho a una gente tan estúpida, perdón por la palabra, tan estúpida como este sacerdote. O sea, nos compara, es mejor para él que alguien se haga ateo a que se haga evangélico. Porque para él los evangélicos somos herejes. ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel académico que tiene este viejo idiota? Ese que se hace llamar sacerdote. Por eso es que Dios los hace que se equivoquen cada rato, porque son unos idiotas. Por eso cuando les preguntan que si qué se hacen de nuevo, no lo saben, porque siguen siendo unos idiotas. Son unos estúpidos para hablar. Wow. Cuando nosotros lo único que hacemos es hablar de Cristo. Ese es el mensaje que llevamos nosotros a todas partes, el mensaje de salvación. Y lo que hacemos es decirles a ellos que mienten, porque le mienten al mundo en la cara, diciendo, no nos importa que digan que son la iglesia de Cristo. Lo que quisiéramos es que dejaran de practicar el paganismo, porque se están muriendo. Bueno, no vale la pena seguir adelante. Predicamos a Cristo, dijo la señora, pero después me puso no sé cuántos cartelitos en la cabeza, me dijo estúpido, me dijo idiota, me dijo no sé. De todos los insultos que me dijo, no me dolió ninguno, les aclaro. El único que me dolió fue que me dijo viejo, pero bueno, me dijo viejo, ese fue el único insulto que me dolió, pero después el resto, en fin. Además que esta señora, bueno, debe tener 20 años más que yo, más o menos, pero bueno, ese es otro tema. Bromas aparte. Miren, una cosa que a mí me parece importante es, yo no voy a hablar mal de esta señora porque no la conozco, no sé quién es. Sinceramente, no sabía de la existencia yo de esta señora. Después me informó un moderador que estuvo con Santi Alarcón, me informaron que era católica antes y que inclusive hasta debatió como católica, era apologista católica y que bueno, que después se pasó al protestantismo. Miren, recemos por ella, a mí no me importa hablar mal de ella porque no la conozco, no sé quién es, no tengo ni idea, sinceramente, qué pasó por su vida. Pero una persona que insulta, como insulta a esta señora, lo que hay que prestar atención es que hay un gran resentimiento hacia el catolicismo. Es decir, yo lo que veo es un gran resentimiento, un gran veneno hacia el catolicismo, porque me está insultando a mí, pero me está insultando a mí por lo que represento, no por lo que yo soy.
Yo justamente represento a la Iglesia Católica. Entonces, ella en mí ve, qué sé yo, el paganismo, ve la gran ramera del Apocalipsis, vaya a saber qué es lo que ve. Pero ciertamente que el veneno que ella tiene es hacia la Iglesia Católica, el veneno que ella tiene es hacia el catolicismo en general. Una cosa que quiero decirles es que recemos por ella y recemos también por la otra señora que estaba con ella, porque bueno, no me vi todo el video, no tengo tiempo, sinceramente. Me vi esos 4 minutos donde me insultaba a mí. No sé cuál fue la motivación de reaccionar a mi video, no me interesa tampoco. Algunas aclaraciones que me parecen importantes. Yo no dije que era mejor ser ateo que ser protestante, eso no lo voy a decir nunca. Estoy hablando con un católico, entonces entre los católicos nos entendemos. Una cosa es el protestante que nace protestante y otra cosa es el católico que se hace protestante. Son dos cosas distintas. O sea, el protestante que nace protestante nace ya en la herejía, nace en el error y ni siquiera es culpable de nacer en esa situación. Como tampoco alguien que nace en la religión islámica, en la religión budista. El que nace en una familia budista, en una familia islámica, en una familia judía, no tiene la culpa de nacer en una religión falsa. Lamentablemente podemos decir que, bueno, que nació en una religión falsa. Dios lo juzgará por su amor a la verdad, pero objetivamente está en el error. Ahora, muchos tienen ignorancia invencible, muchos no saben lo que hacen, Dios eso lo toma en cuenta, pero ciertamente estar en una religión falsa es estar en el error, pero no es lo mismo nacer en una religión falsa que justamente nacer en la religión verdadera. La única religión verdadera es la católica, eso no lo digo yo, eso lo dice nuestra fe. No estoy diciendo algo que no esté en el catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha enseñado siempre que todas las religiones son falsas, que la única iglesia verdadera es la católica y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, una cosa es el que nace en el protestantismo. Esa persona no tuvo la culpa de haber nacido allí. Vean mi video sobre la explicación del dogma fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O sea, ahí yo hago una explicación larga de lo que significa esa enseñanza católica, pero vuelvo a repetir, ¿no? Hay gente que nació en el protestantismo. Entonces, esa persona que nació en el protestantismo no cometió ninguna herejía, sino que nació en la herejía. Es muy distinta la situación de esa persona que la situación de una persona que es católica y que se hace protestante. En las iglesias evangélicas hay un montón de ex católicos, pero la gran mayoría de ellos vienen del modernismo. Una cosa es un católico modernista. ¿Qué cosa cree un católico modernista? Que todas las religiones son iguales, que el sexo fuera del matrimonio está bien, que está bien el aborto, que están bien los anticonceptivos, ¿no? Cuando sabemos que los anticonceptivos están mal, que el aborto es un asesinato, que en realidad la religión católica es la única verdadera. Pero el modernismo lo que predica es confusión, lo que predica es el error. Y justamente por algo decía el Papa San Pío X que el modernismo es la suma de todas las herejías. La gran mayoría de los ex católicos que terminaron siendo protestantes y terminaron siendo evangélicos no conocían su fe católica. Eso se los puedo decir por experiencia misionera. Yo he estado en varios países de Hispanoamérica, he recorrido las casas de las personas, he hablado con las personas y cuando uno habla con ellos, la gran mayoría no sabía qué era el catolicismo. Abandonaron lo que pensaban que era la Iglesia Católica, no lo que realmente la Iglesia Católica era. Porque el modernismo nos da una imagen confusa de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué quise decir yo cuando dije que un católico bien formado no se puede hacer protestante? Voy a explicar lo que no dije. No dije en ningún momento que es mejor ser ateo que ser protestante. Eso no lo voy a decir nunca, no voy a caer en ese error, ¿no? El protestante, y es más, en ese video con Santi Alarcón yo lo dije, ¿no? El protestante es una persona que cree en la Trinidad, cree en Jesucristo. Bueno, hay un montón de cosas en común con el protestante. El ateo ya niega la existencia de Dios, entonces ciertamente
Entre ser protestante y ser ateo es mejor ser protestante. Lo que pasa es que esto es lo que enseña la fe católica. El ateísmo, por ejemplo, un católico que hace el paso del catolicismo al ateísmo, es un católico que hace un paso de la fe verdadera a la apostasía. Es un apóstata. El apóstata es aquel que niega toda la fe. Entonces, apostatar es caer en el ateísmo. Pero en cambio, aquel católico que se hace protestante, que se hace evangélico, cae en la herejía. Como pasaba en tiempos de los apóstoles, ¿no? En 1 Juan 2:19 dice, es necesario que haya herejes. Y dice, eran de los nuestros, salieron de los nuestros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, se hubiesen quedado con nosotros. Ya había en aquel tiempo, en tiempo de los apóstoles, gente que predicaba a Jesucristo, pero sin embargo, por haberse salido de la iglesia verdadera, caían en la herejía. Y lo mismo Cristo dice, ¿no? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que haya una iglesia y que esa iglesia sea la iglesia católica. Esto hay que demostrarlo, para eso está la apologética. Yo creo haber hablado de este tema 1000 veces, ¿no? Los que están siguiendo mi curso de apologética lo pueden entender un poquito más. Bueno, en fin, acá no tengo tiempo de dar todas las explicaciones. Pero lo concreto es que el católico que se hace protestante o el católico que se hace evangélico, estoy hablando no del que nació en el protestantismo, porque ya expliqué esa diferencia, ¿no? El que nace en el protestantismo, el que nace en las iglesias evangélicas, el que solamente conoció el protestantismo, nace en la herejía. No cometió ninguna herejía, sino que nace de la herejía. Está en el error también, pero bueno, está en el error quizás inicialmente no por culpa personal. Después, si él se da cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera y aún así no quiere convertirse, bueno, ahí no puede salvarse porque él se dio cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera y aún así se niega a entrar en ella. Pero no es lo mismo aquel que nació en el protestantismo. Estamos hablando de aquel católico que siendo católico se hace protestante. Esa persona cae en herejía. Es peor hacerse ateo, porque el ateo cae en apostasía, niega toda la fe. Pero sin embargo, el católico que se hace protestante o que se hace evangélico cae en la herejía. Tanto la apostasía como la herejía nos condena eternamente, nos lleva al infierno, porque basta negar un dogma para negarlos todos. O sea, Cristo no dijo solamente, bueno, a ver, crean en Dios. No, dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre mío. Y también Cristo dijo claramente, se lo dijo a los apóstoles, ¿no? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Por lo tanto, rechazar a la iglesia de Jesucristo es rechazarlo a Cristo mismo. Entonces, voy a explicar mis palabras con todo este contexto. Cuando yo dije que es preferible para un católico bien formado hacerse ateo que hacerse protestante, no estoy diciendo, bueno, es mejor ser ateo que ser protestante. Absolutamente no. El protestante al menos cree en Dios, al menos cree en Jesucristo, al menos cree en la Trinidad. Pero para un católico que no es modernista, que conoció la fe, que sabe que la Iglesia Católica es la fe verdadera, para ese católico que estudió a Santo Tomás, que estudió a los Santos Padres, bueno, hacerse protestante, hacerse evangélico, es caer en la herejía, como es caer en la herejía todo católico que se hace protestante. Todo católico que se hace evangélico cae en la herejía. Entonces, tanto la apostasía como la herejía me llevan al infierno. Entonces, si conociendo la fe verdadera me hago protestante, o sea, empiezo a abrazar el error, abrazar la fe evangélica es abrazar el error, eso me lleva al infierno. Entonces, a ver, si yo como católico bien formado me hago ateo, bueno, niego toda la fe. La apostasía me lleva al infierno. Pero si yo como católico bien formado me hago protestante o me hago evangélico, caigo en herejía. Y la herejía también me lleva al infierno. Las dos cosas, tanto la apostasía como la herejía, me llevan al infierno. Entonces, ¿qué quise decir, queridos amigos?
que justamente un católico bien formado nunca se va a hacer protestante, porque es bien consciente que cae en la herejía y que cayendo en la herejía se va al infierno. Bueno, es más lógico hacerse ateo, no que ser ateo sea mejor. Es más lógico negar toda la fe que negar solamente una partecita de la fe, porque negando una partecita de la fe, negando un dogma, caigo en herejía y la herejía me condena eternamente. Eso fue lo que yo quise decir, hasta ahí mi explicación de este tema. Quien quiera entenderlo, que lo entienda, quien no quiera entenderlo, bueno, lo lamento. En cuanto a esta señora, vamos a rezar por ella porque yo lo que veo es un gran resentimiento y esta señora es un ejemplo de tantas, ¿no? Pero hay realmente mucha gente resentida con el catolicismo, con la Iglesia Católica. Y algo quiero decir acá para los católicos. Recordemos que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Y a veces me pregunto, ¿he sido sal de la tierra y luz del mundo? Lo que esta señora hace está mal, digamos, ¿no? Está mal porque, a ver, si ella dice que predica a Cristo, si ella dice que predica el Evangelio, y más allá de que sea yo la persona a la cual representa la Iglesia Católica, y bueno, y que ella odia a la Iglesia Católica, pero sinceramente yo no me lo imagino a Jesucristo con ese resentimiento, con ese odio. Ni siquiera cuando Cristo le decía raza de víboras a los fariseos, cuando les decía serpientes, uno puede ver cuando el insulto brota del odio que cuando el insulto brota del amor a la verdad. Porque ojo que insultar no siempre está mal, aclaremos eso, ¿no? Cuando Cristo le dice hipócritas a los fariseos, se los dice porque realmente eran hipócritas y se los dice por amor a la verdad, porque realmente quería la conversión de los fariseos. Pero una cosa es el insulto que brota del amor a la verdad y cuando se dice justamente por la hipocresía que brota de los fariseos y justamente por la perversión del corazón de esa gente. Y otra cosa es el insulto que brota del resentimiento, del odio, del rencor. Yo vi la cara de esta señora y vi la cara de la compañera y la verdad que yo veía odio y resentimiento, no hacia mí necesariamente, pero sí hacia el catolicismo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, la Iglesia Católica es la única verdadera, fuera de ella no hay salvación, pero los católicos muchas veces podemos ser mal ejemplo. Y esto lo quiero decir con todas las letras, ¿no? Yo muchas veces he sido mal ejemplo para muchos no católicos y muchas veces he sido mal ejemplo para muchos ateos. Entonces, en la medida que fui un mal ejemplo, fui piedra de tropiezo para ellos. Entonces, a todos los no católicos, a todos los ateos que han visto en mí un mal ejemplo, quiero pedirles sinceramente perdón. Y quiero decirles que, bueno, que cuando yo fui un mal ejemplo para ustedes, yo no representé a la Iglesia Católica, no representé el catolicismo. Estoy tratando de ser un mejor hombre y estoy tratando de ser un mejor discípulo de Jesucristo. Soy un gran pecador, soy un pecador que simplemente le pide a Dios que tenga misericordia de este curita, ¿no? Pero estoy tratando de ser un mejor hombre. Esa es la realidad. Así que a todos los no católicos y a todos los ateos y a toda persona que me haya visto alguna vez y que haya visto en mí un mal ejemplo, quiero pedirles perdón. Pero los malos ejemplos de la Iglesia Católica no representan a la Iglesia Católica. Son las manzanas podridas. Y justamente tenemos que ser trigo, no tenemos que ser cizaña. Cristo dijo que iba a haber trigo y cizaña. Bueno, seamos trigo, no seamos cizaña. En cuanto a esta mujer, en cuanto a los que odian a la Iglesia, recemos por ellos, ¿no? Porque realmente da mucha pena ver gente llena de veneno, gente llena de rencor. Da mucha pena, no me lo imagino a Cristo predicando el Evangelio de esa manera, voy a ser sincero, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno ve este tipo de cosas, uno tiene que preguntarse, a ver, ¿fui alguna vez piedra de tropiezo? ¿Fui alguna vez cizaña? Y cada vez que peco, porque yo soy un gran pecador, soy cizaña. Entonces, busquemos ser trigo, busquemos no ser cizaña. Y bueno,
repito, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. El Papa Pablo VI decía que hoy en día la gente se preocupa más de lo que uno hace, no tanto de lo que uno dice. Está bien la apologética. Yo justamente con la apologética que hago en las redes busco destruir el error. Yo quiero destruir el error del protestantismo, el error del evangelismo, pero quiero amar a los protestantes, quiero amar a los evangélicos. Yo justamente porque los amo, quiero que se hagan católicos y quiero que salgan de ese error, porque el protestantismo es un error. Pero hay que odiar el error y amar al que yerra. Yo amo a los protestantes y a los evangélicos, pero odio el protestantismo y el evangelismo, pero lo odio porque es un error. Hay que odiar el error. El error es aberrante. Y muchos escuchan la palabra odio y dicen, no, padre, esa palabra no. Es que la palabra odio no significa odiar a la persona. Por el protestante, por el evangélico, uno tiene que dar la vida. O sea, si yo veo a un protestante en el hospital que se está muriendo y lo puedo curar, lo puedo alimentar, voy a dar la vida por esa persona. Debería dar la vida por esa persona. Yo tengo amigos protestantes, yo tengo amigos evangélicos, yo tengo amigos que son ateos inclusive. Por ellos, Dios me dé la gracia de dar la sangre, si es necesario. Yo amo a todos mis amigos protestantes, evangélicos, ateos, y aunque no los conozca, aunque no sean amigos, yo tengo que amar a toda persona que está en el error. No podemos odiar nunca a las personas, pero está bien que sea un odio hacia el error. El odio hacia el error es correcto, porque el error nos lleva al infierno. Acordémonos que la herejía nos lleva al infierno. Y con esto no estoy diciendo que todo protestante, que todo evangélico se va a ir al infierno, ¿no? No estoy diciendo esto. Si el evangélico sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y aún así no se convierte, bueno, esa persona se va al infierno. Pero muchos evangélicos, muchos protestantes tienen ignorancia invencible, no saben que justamente la Iglesia Católica es la verdadera. Cuando esa persona no sabe porque tiene ignorancia invencible, bueno, Dios la juzga por su conciencia, pero el evangélico, el protestante que sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y aún así no se convierte, ese evangélico, ese protestante se va al infierno porque sabía que la Iglesia Católica era la verdadera y aún así decidió no convertirse, ¿no? Pero no sabemos qué evangélico, qué protestante tiene ignorancia invencible y quién no lo tiene. Entonces, es correcto odiar el error. Se puede odiar el error protestante, el error evangélico, se puede odiar el error islámico, se puede odiar todo error, porque todo error de por sí nos lleva al infierno. La verdad está solamente en la Iglesia Católica. La verdad solamente está en la Iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Fuera de ella no hay salvación. Todas las demás religiones son falsas. Pero bueno, tenemos que amar al que yerra y odiar al error. Y al mismo tiempo recordemos una cosa, no somos mejores personas por ser católicos. Como decía el Papa Benedicto XVI, nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Conozco evangélicos, conozco protestantes que son mejores personas que yo realmente me da vergüenza, estando en la verdad, no tener la bondad que ellos tienen. Ellos están en el error, quizás con ignorancia invencible, pero son mejores personas que yo. No por ser católicos somos más santos, no por ser católicos somos mejores. Muchas veces, estando en la verdad, somos los peores y no somos luz del mundo ni sal de la tierra. Entonces, queridos hermanos, hagamos un examen de conciencia todos juntos. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo para el hermano que está en el error? ¿Cuántas veces un protestante, un evangélico, no se ha convertido por mi mal ejemplo? Prediquemos más con el ejemplo, no tanto con las palabras, como decía el Papa Pablo VI, ¿no? En el mundo que vivimos hoy, la gente mira más lo que hacemos, no tanto lo que decimos. Hagamos apologética con nuestros buenos ejemplos, con nuestras buenas acciones. Hagamos apologética poniendo en práctica lo que está escrito en el Evangelio. No seamos hipócritas. No prediquemos una cosa y hagamos otra. Que nuestra fe y nuestras obras vayan siempre juntas. O sea,
que las obras den testimonio de nuestra fe, como dice el apóstol Santiago. Y de nuevo, a todos los protestantes evangélicos, a todas las personas que han visto en este cura un mal ejemplo, y si alguna vez los escandalicé, y si alguna vez fui piedra de tropiezo para ustedes, les pido perdón. Les pido sinceramente perdón desde el fondo de mi corazón. Soy un gran pecador. Recen por mí para que el Señor me ayude a ser un mejor hombre. Y estoy intentando ser un mejor hombre, estoy intentando ser un mejor pastor. Desde ya cuento con sus oraciones, yo rezo por ustedes también, rezo para que se unan a la verdadera Iglesia Católica y de esa manera abracen la verdadera fe en Jesucristo. Pero bueno, admito que hay veces que soy yo la piedra de tropiezo por la cual ustedes no ven la verdad en la fe católica. Y eso a veces con nuestros pecados podemos ser piedra de tropiezo. Pero bueno, y también por último, repito, no me afectan los insultos de esta señora, no me afectan, sinceramente me dio pena porque esta señora capaz que no es mala, que simplemente capaz que tiene una venda en los ojos y piensa que realmente yo represento al anticristo, la gran ramera, bueno, en fin. Esos insultos, aunque fueron injustos de por sí, porque yo no le hice nada a esta señora, pero cuando alguien nos insulta injustamente tenemos que acordar del ejemplo de Cristo, ¿no? Cristo era inocente y él recibió insultos y recibió golpes y lo crucificaron siendo inocente. Yo no soy inocente, yo soy un gran pecador. Entonces, quizá esta señora me insultó gratuitamente y me insultó injustamente. Pero yo esos insultos de alguna manera los merezco. ¿Saben por qué? Porque si bien no los merezco en esa ocasión, los merezco por mis pecados. Cristo no merecía nada, porque él era inocente. En cambio, por mis pecados, yo merezco la muerte, yo merezco el infierno, yo merezco todos los oprobios y todos los menosprecios, ¿no? Entonces, cuando alguien nos insulta injustamente, recordemos, nosotros de alguna manera merecemos esos oprobios porque somos pecadores, ¿no? Ojo, acá no estoy justificando a la persona que insulta, porque en este caso me insultó a mí, ¿no? Alguien que te insulte injustamente, esa persona que te insulta injustamente está pecando, ¿no? Si yo insulto gratuitamente a alguien, estoy pecando, entonces no se justifica la actitud de la señora que me está insultando. O sea, está haciendo un mamarracho, está pecando, está realmente haciendo algo que es totalmente perverso si uno quiere, ¿no? Sin embargo, uno tiene que recordar, ¿no? Me están haciendo una injusticia. Sin embargo, soy pecador. Tengo que ofrecer esa injusticia en reparación por todos mis pecados, porque yo soy pecador y yo realmente merezco los oprobios. Por más que en este caso esos oprobios son injustos, los merezco en cuanto pecador, en cuanto que realmente los tengo que aprovechar para reparar las faltas que he cometido. Entonces, si ven a alguien insultando, obviamente esa persona que insulta injustamente, o que insulta gratuitamente, o que insulta de manera así perversa, bueno, esa persona peca. Está mal insultar al prójimo de esa manera, no es cristiano, ¿no? Pero acordémonos, cada vez que tenemos que sufrir un mal, ese mal lo podemos aprovechar en reparación por nuestras faltas, porque somos pecadores y tenemos que reparar las faltas cometidas. Como decía San Pablo, castigo mi cuerpo, no sea que yo que he predicado a otros quede totalmente descalificado. Y también decía San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No es que falte algo a la pasión de Cristo, sino que tengo que aplicar la pasión de Cristo en mí. Eso es lo que tengo que hacer. Así que bueno, recemos por esta señora, recemos también por estas dos señoras y por todos aquellos que odian a la Iglesia Católica. Y sobre todo para que los hermanos que están en el error se acerquen a la verdad, prediquemos la verdad católica con firmeza, pero sobre todas las cosas vivamos la fe católica. No seamos piedra de tropiezo, sino que debemos buscar ser luz del mundo y sal de la tierra. Así que no tengo más que decir, es todo lo que tengo para decir, ¿no? Y si esa señora me está escuchando, sepa que la amo,
odio el error en el cual se encuentra, pero a ella la amo, lo mismo que a la otra señora, las amo a las dos y bueno, rezo para que realmente el Señor cure sus corazones, ¿no? Que el odio, el resentimiento, el veneno nunca es algo bueno, así que el Señor realmente cure sus corazones y les conceda que se les caiga la venda de los ojos y que puedan ver la verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Chau, chau. Dios los bendiga. Se me cuidan todos. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.